buenas tardes, buenas noches. Estamos de nuevo en Psicoterapeutas en Cuarentena. ¿Cómo estáis, compis? ¿Cómo estáis, Hola. audiencia? Buenos días, Inés. Buenos días, Hola, buenas. buenas tardes. Ya, Joan. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Quién es este Carlos con un apellido que ya lo dice todo? Por favor, me quedé enamorada de tu apellido. Carlos Penalmor. Qué bien. Él es psiquiatra, psicoterapeuta y entre sus últimos proyectos ha co-creado y es profe de un curso online, corrígeme si me equivoco, de herramientas Bien. psicológicas para personal sanitario. Exacto. Bien. Es un curso que hemos creado, justo coincidió con esto del coronavirus, pero ya la idea era anterior. Y nada, se trata de darle a los profesionales sanitarios pues herramientas psicológicas de todo, bueno, pues todo el bagaje que tenemos los psicoterapeutas y los profesionales de la salud mental. Y hay herramientas que, bueno, pues que si aprenden les puede ser muy útiles, ¿no? Para entrar en contacto con los pacientes, con las situaciones pues dramáticas, ¿no? A veces que se viven en el día a día de cualquier profesional sanitario y, bueno, todo lo que se mueve ahí. Así que nada, un proyecto muy, muy ilusionante y que está saliendo muy bien. Que ha llevado mucho curro, eso también, pero bien, muy bien. Sí, sí. Qué bien, Carlos, qué bonito escuchar también de mano de un psiquiatra y psicoterapeuta la unión de estos dos mundos. Para mí es ilusionante de cara a un mundo cada vez un poco más unido también. Pues Así que... muchas gracias, Susana. Para mí eso es algo muy importante, el poder unir esa parte médica, bueno, no sé, ¿no? Más biológica de las medicinas, de los fármacos, con la parte más humana, ¿no? Para mí de la psicoterapia y poder trabajar desde esas dos vertientes. A mí es lo que le da sentido, ¿no? A mi forma de trabajar. Y nada, me alegra que resuenes con ello. Así que nada, y muchas gracias por invitarme para estar aquí. Sí, yo quería decirte, ¿no, Carlos, que estoy muy contento con que hayas venido al programa con nosotros, porque es un momento histórico. Eres la primera persona que invitamos a pasar este rato con nosotros, ¿no? Ya con Inés y Susana sí habíamos hablado de poder tener este espacio abierto a colaboraciones, a personas que creamos que podéis aportar muchísimo y en este caso pues vas a ser el primero, así que estamos de enhorabuena. Qué bien. Me siento honrado por ser el primero. Y Es nada. un placer tenerte aquí, Carlos. Enhorabuena con tu proyecto. Buena suerte con el proyecto. Muchas gracias, Inés. Pues sí. Bienvenido entonces a este espacio, bienvenida audiencia también, escuchareo en general. Y es que en el programa de hoy tenemos precisamente un tema bastante candente, ¿no? Y nos proponemos, a raíz de este programa, mezclar estos dos mundos un poquito, ¿no? Dando pie a este programa en que vamos a hablar de cuerpo y emociones, de somatización, todos y todas hemos escuchado comúnmente y usado expresiones como se me pone un nudo en la garganta, el corazón me va a 1000 por hora o se me va a salir el corazón del pecho. Bueno, un sinfín, ¿no? Tengo un miedo, que te mueres, para expresar una determinada emoción. Y parece que utilizamos también estas expresiones cuando quizás no somos capaces de expresar realmente lo que estamos sintiendo. Y es el hecho de que no sepamos identificar nuestras propias emociones, lo que puede provocar que éstas se manifiesten a través del propio cuerpo, lo que llamaríamos somatización. Y es aquí cuando os pregunto, nos preguntamos, estos expertos y expertas en el arte de emocionarnos, ¿qué relación consideráis que se establece entre el cuerpo y las emociones? ¿El cuerpo grita lo que el cuerpo quizás calla? Bueno, si queréis, empiezo yo. Y Fenomenal. yo cuando me proponíais este tema, bueno, a mí me gusta mucho la filosofía. He estudiado así algunas asignaturas de filosofía y tal. Me gustaría poder estudiar más y tal, pero bueno, no, de momento pues se hace lo que se puede. Pero me venía a la mente pues un poco la dicotomía
que hay de toda la historia de la filosofía, ¿no? Entre el cuerpo y la mente, ¿no? Que para los filósofos antiguos, pues para Platón, por ejemplo, pues había una división clara, ¿no? Entre la parte física del ser humano, que para él era como la parte además pues más despreciable o menos valiosa, y lo que él llamaba el alma, ¿no? Que era pues esa parte racional de, bueno, pues lo que era un poco el control, el poder pensar y decidir, ¿no? Y entonces, bueno, yo sí que eso está bastante claro en la historia de la filosofía occidental, ¿no? Porque en otras culturas sí que es diferente, que llega hasta nosotros, ¿no? Porque nosotros somos como herederos de esa forma de pensar, pues que hay una división entre el cuerpo y la mente, ¿no? Entre el mundo mental y el mundo corporal. Y que entonces cuando tenemos problemas físicos, pues lo solemos disociar totalmente de los problemas mentales o psicológicos o emocionales, ¿no? Que tengamos en el día a día. Y eso se ve mucho pues en las consultas de los médicos, ¿no? Que hay muchos pacientes pues, que van y que tienen problemas físicos o tienen dolores y los médicos pues están dándoles vueltas durante años intentando encontrar, bueno, cuál es la causa orgánica, ¿no? De este problema. Y muchas veces pues no la encuentran y eso además es bastante frecuente, ¿no? Y eso pues bueno, pues las personas se desesperan, los médicos acaban incluso tratando mal a esos pacientes, ¿no? Porque se convierten un poco como en enemigos, ¿no? De no entender, ¿no? Qué está pasando y el propio paciente pues también se puede desesperar. Y bueno, y ahí entra un poco yo creo que esto de la somatización, ¿no? El cómo en nuestra cultura sobre todo pues tenemos muy dividido y no entendemos cómo es posible que lo emocional se manifieste en el cuerpo. Cuando pues quizá, bueno, si lo pudiéramos entender más o integrar más como algo más normal, pues nos saldría mejor un poco a todos, ¿no? Y nos llevaríamos también mejor con nuestro cuerpo, que ya os decía que es algo que desde antiguo pues tenemos esa tendencia a despreciar un poco nuestro cuerpo y, bueno, verlo como algo menos importante que lo mental. Eso es un poco lo que me surgía así de inicio, ¿no? Al pensar en este tema. Es curioso esto, ¿verdad? Porque por una parte tenemos esta división de cuerpo y mente y por otra parte, mirando así un poquito las estadísticas, se encuentra que entre un 10 y un 30% de las consultas en atención primaria al final no se encuentra una base orgánica. Es curioso esto que no... Y además hablamos de expresiones de psicosomático, ¿no? Que es la psique, el impacto que tiene en el cuerpo, ¿no? O sea, somos conscientes, sabemos que esto existe, pero por alguna razón o razones, la tendencia, ¿no? es a continuar esta división, ¿no? Y tratar una parte del cuerpo y por otra parte la mente, donde incluso nos encontramos con trastornos como la fibromialgia, ¿no? Que está ahí como en el borde de los ojos y que nos está diciendo que efectivamente la mente tiene un impacto increíble sobre el cuerpo, ¿no? Hay obstáculos a la hora de querer abordar esta fusión de intereses económicos, sociales, yo me pregunto. Yo comparto lo que comentaba Susana, ¿no? De que el cuerpo grita lo que a veces no hablamos, no decimos, lo que no expresamos, ¿no? Las emociones que retenemos de alguna manera se quedan en el cuerpo. Y en esta división que heredamos, como comentas, Carlos, y que yo creo que es muy occidental, porque creo que hay otras culturas que se lo explican distinto y lo crean distinto. Y a mí a veces sí que en ese conocimiento que tenemos, pero que hay campos donde se ve claramente que nos queda muchísimo por conocer y por descubrir. Y a mí a veces me gusta pensar, ¿no? Que es como hay cosas del pasado que dices, ostras, ¿cómo puede ser, ¿no? Que antiguamente lo vieran así. Yo siempre pienso que de aquí a 1.000.000 de años se reirán de esta separación que hacemos, ¿no? De medicina, psicología y no entender las ciencias de la salud como algo integrado, donde lo emocional repercute en lo orgánico que repercute en lo emocional, como que está todo interconectado y nosotros como que lo parcelamos en disciplinas, nos especializamos en un trozo y claro, todo aquello que está en el intermedio, como decía ahora Inés, pues nos sentimos limitados, ya sea desde un campo, desde otro, y bueno, esa visión más holística, más unificada, yo creo que claramente va a ser el futuro, porque en consulta nos encontramos muchos casos, ¿no? Yo tengo ahora una persona con quien trabajo que es fisioterapeuta y te cuenta, ¿no? Muchas veces como en las consultas de fisioterapia
trabajando, desbloquean una contractura y la persona rompe a llorar, ¿no? Y le ha tocado una situación, está tocando cuerpo, pero para la persona que lo recibe le ha tocado una situación, expresa desde ahí algo que se había quedado retenido, y ejemplos como este, bueno, ahora iremos hablando, ¿no? Entiendo, pero salen un montón de ejemplos que nos explican claramente que esa división no está, que esa división no está. Exacto. Sí, yo ahora estoy siendo paciente de fisioterapia porque tengo una contractura en una pierna y que bueno, todavía estoy intentando entender qué base emocional puede tener esto en mí, pero bueno, además ha coincidido mucho con lo de, pues bueno, con el coronavirus y demás, ¿no? Y me cuenta bueno, con mi fisioterapeuta pues hablo mucho y tal, y me cuenta que a veces tiene sesiones que viene un paciente y es que no hacen fisioterapia, se están hablando toda la sesión, se pone a llorar el paciente, tal, y se va, y bueno, pues hoy ha sido así, ¿no? O sea, como que, porque él ve que no puede hacer otra cosa ese día, ¿no? Y que bueno, ya a mi fisioterapeuta le he hablado del curso online porque he dicho, joder, pues necesitas un poco estas herramientas, ¿no? Para que esas pequeñas intervenciones que puedas hacer, pues bueno, ¿no? Las hagas con un poco más de conocimiento, bueno, de orientación. Pero bueno, que es un poco la razón esto que dices, Joan, de esa visión holística que en el fondo pues está presente en todas las ramas sanitarias, ¿no? Que bueno, nos empeñamos cada vez más en la super especialización de cosas y tal, pero que creo que no está mal en sí, pero si perdemos de vista la parte holística, pues nos estamos quedando muy cojos, ¿no? Sobre todo cuando, igual, ¿no? Viendo un poco en alguna de las Lancet, estos días veía que un 80% de nosotros semanalmente somatizamos al menos una vez. Me pareció increíble, porque en un mundo en que cada vez estamos más especializadas, se nos aleja más esta visión, incluso filosófica, podríamos hablar, en el sentido de globalidad. Y es complicado hacerte entender, ¿no? Hace poco, bueno, les compartí a los compis, y Carlos, creo que también sabes, que me han intervenido de las cuerdas vocales. Y desde ahora mi vivencia como psicoterapeuta ha sido un mundo diferente, no solo a la hora de afrontarlo, sino a la hora de afrontarlo de cara a mí, ¿no? Como yo me sentía con la otorrina o la logopeda o las diferentes especialidades que he ido tratando, sino sobre todo en cuanto a la rigidez que muchas veces he podido sentir en estos campos. Cuando he llegado a una consulta y me he echado a llorar al ver que no tenía voz, y en lugar de tranquilizarme y expresarme, oye, pues bueno, esto es un proceso y esto es lo que va a haber, y entendemos también que sientes esta frustración y la estamos viendo todos los días, ¿no? Bueno, pues esto podría ser un acompañamiento a la propia expresión de la emoción sin palabras, pero de forma física, ¿no? Que en este caso podría ser por medio de un llanto. Entonces, bueno, esto es algo que a mí personalmente me tocaba y traigo también al programa. Y otro elemento, uniéndolo un poco a lo que decías, creo que Joan, bueno, como habéis comentado un poco todos, es que sin duda, y además hay un libro muy bueno, creo que es de Van der Kolk, creo que es un psiquiatra, ¿no? No sé, que se llama El cuerpo lleva la cuenta, ¿no? Sí, el cuerpo lleva la cuenta. Entonces, me parece increíble porque, bueno, durante la desescalada lo he ido leyendo, no solo por mi propio proceso, sino por los que iba acompañando. Y al llegar a Madrid o encontrarme con mi pareja, indudablemente las emociones con la familia también están ahí y me permito, ¿no? Sin embargo, a raíz del contacto más físico, es cuando nos hemos permitido los dos mucho más, o yo me he permitido más, al igual que con mi familia. Entonces, ahí es como la evidencia de que parece que el cuerpo carga o tapa o encubre algo muy profundo, ¿no? Entonces también os pregunto, bueno, pues, ¿para qué somatizar? ¿Para qué somatizar? ¿Para qué el ser humano somatiza cuando pues mi gatilla se asusta, se menea, ¡hala, se acabó! Y tan feliz. Es una forma de expresión, ¿no? De hecho, es la primera forma de expresión que nosotros tenemos cuando somos bebés. Es a través de la somatización porque no podemos hablar, ¿no? El niño llora, el niño devuelve, el niño se ríe. ¿Sería somatización o sería expresión emocional? Yo diría que ambos, ¿no?
Yo creo que la somatización es una expresión emocional muy primaria. Luego, esa es una etapa prelingüística y luego ya lo que es el lenguaje pues empieza a darle como más estructura, ¿no? a las emociones a través del lenguaje. Uh-huh. Y luego nos lo llevamos a nuestra vida adulta y seguimos con la expresión. Nuestro cuerpo nos está dando señales. Entonces, si uno se pasa y no escucha su cuerpo, ¿no? Pues empiezan a aparecer estas cosas. Porque tendemos un poco pues eso, a no escuchar al cuerpo, ¿no? Por muchas razones. Sí. Sí. Nos da un mecanismo de supervivencia también, ¿no? Una manera de elaborar y de sobrevivir. Y cuando vamos, como dice Inés, nos avisa, nos explica cosas de nosotros, ¿no? Si miramos, si le hacemos caso, podemos entender qué ha ido pasando, ¿no? Yo ahora estaba recordando la primera persona con la que trabajé que venía por un tema somático, y además fue en el Instituto Galene, donde nos formamos juntos, ¿no? Aquí los cuatro, que en realidad es lo que nos une. Era una persona que venía con problemas intestinales y además ella presentaba un cuadro de ansiedad, pero eso no era lo que venía de base. La ansiedad era porque no me encuentran lo que me pasa, ¿no? Y claro, entonces se había hecho todas las pruebas, se había hecho todas las intolerancias, se había hecho absolutamente todo lo que desde lo médico. Y un poco lo que estabas contando tú antes, Carlos, ¿no? Que ya los médicos le daban largas porque no sabían qué encontrar y él ya como medio desesperado, pero tampoco creía mucho en la psicología, dijo, pues vengo a probar esto, ¿no? De alguna manera, porque ya no me queda nada más que mirar. Y con el tiempo, él acabó descubriendo una relación clarísima, porque además él primero lo trataba de buscar en alimentos, pero luego veíamos, es que un día comiendo una cosa te pasa, otro día comiendo la misma cosa no te pasa, ¿no? Entonces, como en ese aprendizaje fuimos quitando la parte de que hubiera una intolerancia, por ejemplo, y él acabó descubriendo la relación que había entre su miedo, momentos de estar asustado, la relación con el sistema digestivo, que eso es algo que he ido comprobando después mucho tiempo, ¿no? Que el miedo y el sistema digestivo tienen una relación enorme y a partir de ahí, de entender su miedo y de expresarlo, fue mejorando, ¿no? Entonces... Sí, me viene a la mente que el otro día, ¿no? Con una paciente que bueno, ha tenido problemas de somatización, ¿no? Claros, de dolores, que le han hecho miles de pruebas, no les encuentran el motivo. Últimamente le habían desaparecido y el otro día haciendo con ella, trabajando la emoción del miedo, le reapareció un dolor muy concreto, ¿no? En ese momento. Que además ella estaba ahí con el tema del miedo y no me lo dijo en ese momento, luego me lo dijo más tarde, ¿no? O sea que vamos, fue como relación directísima, ¿no? Es que se vio ahí como bueno, pues esa expresión emocional acompañaba también pues una expresión somática, ¿no? Y yo creo que ahí, desde ese punto de vista que os comentaba antes, ¿no? De que a veces tendemos a darle menos valor a esa parte física, sí que creo que ha habido como al menos a mí, eso me llegó cuando yo me formaba como psiquiatra, como una especie de desprestigio de la somatización, ¿no? Como la gente que expresa a través del cuerpo es porque está poco evolucionada y no sabe expresarse a través del lenguaje, ¿no? Y encima también, claro, una visión como muy culturalmente, pues una visión de superioridad, ¿no? Desde la cultura occidental, porque en otras culturas suele ser mucho más frecuente la somatización, ¿no? Pero es porque ellos no tienen dividido el cuerpo y la mente como nosotros. Entonces, bueno, como que a mí me parece importante que como los datos que habéis dado, ¿no? Que es algo súper frecuente realmente y que creo que hay que acompañar eso pues como cualquier otro síntoma, como cualquier otro problema psicológico, emocional, ¿no? Porque, como decíais, nos está diciendo algo el cuerpo y habrá que entender qué es, ¿no? El problema probablemente lo tengamos nosotros que no sabemos qué es lo que nos dice, ¿no? Y, o sea, que eso sí me parece importante. Y esa es una muy buena pregunta, porque ¿cómo sé que estoy somatizando? Indudablemente creo que esta discusión no la estamos basando en médicos o doctores psicólogos, ni estamos anteponiendo ningún tipo de realidad, porque si yo tengo un síntoma, indudablemente voy a ir a un médico, un doctor, voy a descifrar y desde mi realidad también a una psicóloga, psicoterapeuta, ¿no? Ahora, ¿cómo sé que estoy somatizando?
A mí lo que me surge decirte, no sé, es que creo que siempre estamos somatizando. Justo en el libro que citabas tú, en el del cuerpo lleva la cuenta, que yo me lo leí hace muy poquito también, me parece uno de los mejores libros que he leído de salud mental. Cita un estudio que de un poco de cara a esta reunión lo he revisado así un poquito, que se llama el estudio de los eventos adversos de la infancia, que se publicó en el año 2000 más o menos. Y en ese estudio estuvieron 10.000 casos de personas que les hicieron unas encuestas y se vio que había una relación clara y directa, ¿no?, entre el maltrato que habían sufrido las personas en la infancia, ya fuera un maltrato, digamos, como agresivo y violento, o maltratos más psicológicos, ¿no?, más leves, pues eso estaba relacionado con el nivel de problemas de salud general que tenían en su vida adulta. Y no solo problemas psicológicos, o sea, problemas de salud de cualquier tipo, ¿no? Diabetes, hipertensión, cáncer, no sé, ¿no? Y se veía que las personas que peor habían estado en esa infancia, más problemas de salud tenían, ¿no?, en la edad adulta. Entonces, a mí me parece fascinante, ¿no?, ese estudio, porque se ve como muy claro que es que no, esa división no existe, ¿no? O sea, que cualquier cosa que nos pase, yo creo que tiene que estar siempre bajo sospecha de decir, bueno, aquí tiene que haber un componente emocional, psicológico. Obviamente habrá otros componentes, ¿no? Eso está claro. Pero que creo que deberíamos como verlo un poco así, o pensarlo un poco así. Yo creo, en relación a lo que dice Carlos, que, bueno, que dentro de la somatización puede haber diferentes tipos, ¿no? Puede ser una somatización circunstancial, que puede ser aguda en el momento, pero que se puede dar más a factores psicosociales, por ejemplo el COVID, ¿vale?, del momento, o puede ser una somatización más crónica, que venga de elementos más arcaicos, como lo llamamos nosotros, ¿no?, más antiguos, que tengan que ver con el estilo de apego, con el maltrato. En los dos casos yo creo que, para responder a tu pregunta, Susana, un enfoque puede ser multidisciplinar, es decir, si tú te sientes mal, pues puedes ir a tu médico de cabecera y a partir de ahí pues tener un acompañamiento a lo mejor psicoterapéutico, donde se puede hacer un trabajo de integración, ¿no?, si es de factores más antiguos, o un trabajo más psicoeducativo de acompañamiento si es de cosas más del momento actuales, como por ejemplo el COVID. Sí, desde esa visión, ¿no?, más holística que decíamos antes, y desde esa relación que igual ahora, yo no soy especialista en la materia, pero creo que hay mucho que aún no se puede explicar, ¿no?, que hay mucho que no se explica. Lo que sí los estudios demuestran, como dice Carlos, yo creo que la experiencia demuestra cosas que aún no podemos explicar. Es como ante cualquier enfermedad, ante cualquier ausencia de salud, cuidar el aspecto emocional te va a dar mayor probabilidad de recuperación, te va a dar mayor probabilidad de éxito. Porque claro, porque la separación la hacemos nosotros, como probablemente está integrado, todo eso es uno, el estar cuidando tu salud va a hacer que estés mejor, ¿no? Y entonces, ante cualquier enfermedad, ante cualquier dolencia, entender que trabajando y cuidando el aspecto emocional seguro que lo voy a ayudar, lógicamente también el orgánico, ¿no? Decía Carlos, tendemos a no darle valor al cuerpo y claro, yo creo que ahí está como los dos extremos, ¿no? Hay quien no le da valor al aspecto emocional, hay quien no le da valor al cuerpo, ¿no? Parece que haya como que elegir y justo podría ser eso, ¿no? Entender que estamos trabajando lo mismo, simplemente que aún no sabemos cómo intercomunicarlo de alguna manera. Pues uniendo precisamente cuerpo-mente, nos ha llegado una pregunta muy interesante de Kitty, que ya nos ha planteado alguna durante estos programas, que si os parece os voy a leer para que sigamos un poco debatiendo, ¿no? A ver dónde nos lleva este tema. Porque puede ser tan extenso como muchos otros, ¿no?, que hemos empezado a tratar, como la pareja, que creo que también ha tenido buena acogida. Entonces, vamos con preguntas y si hoy no terminamos, si hay más cuestionamientos, continuamos, ¿vale? Entonces decía Kitty: hola de nuevo, muy entretenida y motivada con vuestros vídeos. Tengo una cuestión que me ronda desde que os conocí. Soy una apasionada del movimiento, forma parte de mi trabajo. Enseño a personas diferentes habilidades a través del movimiento. Encuentro que además provoca, como estábamos diciendo, ¿no?, en ellos y en ellas una sintonía especial que les sana física y anímicamente. Trabajando desde la reprogramación postural, me encontré con algo que antes consideraba
un enemigo, también algo que hemos comentado, ¿no? Y hoy en día empieza a ser un aliado, la somatización. El lenguaje del dolor me parece un área fascinante. Me parece curiosa la tendencia al sufrimiento que puede tener el ser humano y, a pesar de todo, cualquier ser vivo lo utiliza para sobrevivir, que también lo comentábamos. Me pregunto por qué la somatización es una conducta tan frecuente y añade varias preguntas. ¿Se aprende o es instintiva? ¿Por qué la usamos de manera tan poco consciente? Esto me parece que sí que es nuevo, ¿no? Creo que el anterior quizás lo hemos podido ir respondiendo. Y por último, cita, ¿es un mecanismo de protección, de comunicación, de interpretación? Menuda pregunta, compas. Bien, está bien. Yo creo que esa parte de la consciencia, ¿no? Bueno, ¿no? Me surge un poco el pensar, es que no todo puede ser consciente, porque si no, es que nos volveríamos locos, ¿no? Porque hay demasiada información ahí, ¿no? De hecho, pues así funciona el cerebro, ¿no? Se está diseñado para que haya una muy pequeña parte de la información, ¿no? De toda la que recibe, que sea consciente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que quizá está bien que haya una parte que no sea consciente, ¿no? O sea, es como otro lenguaje a través del que nos podemos expresar. Pero sí que creo que puede haber una parte eh, bueno, pues que viene de todo este bagaje nuestro, ¿no? Occidental, de separar una cosa y otra, y que hace que para nada nos planteemos que un problema, un dolor o un problema somático tenga nada que ver con nuestra vida emocional, ¿no? Y yo creo que eso ahí sí que hay un peligro, ¿no? Y que deberíamos intentar como trabajar y paliar. Es decir, pues vamos a intentar unificar un poco esas dos cosas y que cuando nos pase algo en nuestro cuerpo pensemos, bueno, ¿cómo está mi vida, ¿no? ¿Cómo estoy emocionalmente? Y eso sí que puede ser útil, ¿no? Pero bueno, entendiendo pues que no todo lo podemos tener controlado, ¿no? No todo puede ser consciente. Pero bueno, una pregunta muy, muy interesante, la verdad. Yo le diría a Kitty que enhorabuena, porque a mí me parece que el trabajo a través del baile es el agua que le quita la sed al cuerpo. Yo creo que el baile es estar en contacto con tu cuerpo, es pues eso, observar cuáles son esas puertas de entrada al trabajo personal de uno mismo. Y pienso que la somatización, en el caso en que ella pregunta, creo que es instintivo, que es una oportunidad, que es una ventana a la autorrealización, porque al final los seres humanos tienden a la autorrealización y tenemos todos los recursos dentro de nosotros para poder llegar a ella. Entonces, a mí me ha encantado de lo que decía Kitty, cómo ella di cuenta que ha pasado de verlo como enemigo, la somatización, a verlo como aliado, ¿no? En vez de negarme, resistirme, sino mirarlo y qué me está diciendo de mí, qué me pasa, de qué me está queriendo avisar, ¿no? Este dolor que siento, ¿no? Y respecto a las preguntas que decía, bueno, y lo hemos ido contestando yo creo antes, yo sí lo veo como un recurso de supervivencia y como una manera de gestionar y de afrontar que a veces, como decía Carlos, ¿no? Cuando hablaba del estudio del maltrato de cuando era en la infancia, cuando no tenemos lenguaje, ¿cómo gestionamos las situaciones dolorosas? Cuando tenemos poco lenguaje, ¿no? En toda esa infancia, pues es nuestra manera de poder seguir para adelante, ¿no? Y de alguna manera, pues el cuerpo lo sostiene y lo encaja, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que un poco en la línea y por ir cerrando en nuestro progreso el programa, siento que el hecho de simplemente permitirnos la escucha de nuestras somatizaciones, al igual que las emociones en sí, o al igual que acompañamos a otras personas, que escuchamos a nuestra pareja, amigas, familiares, es algo que suma más. Indudablemente, aparte de lo que habéis dicho, creo que hay un plus que es me escucho y no me quedo atrapada, que esto también viene mucho de, bueno, de las filosofías orientales, ¿no? Lo escucho, lo acojo, lo acompaño y desde ahí continúo andando. Y también por citar en otra investigación sobre bueno, estrategias y promoción, prevención de la salud desde programas psicológicos,
me gustó uno de los programas que comentaba que las personas que son felices sobreviven entre 7 y 10 años más. O sea, entonces yo me fui corriendo a decir, bueno, pero ser feliz, ¿qué es? Porque las taras de Wonderful, no, por favor, eso no me gusta. Entonces, un poco así, desde una esquinilla y crítica, me sorprendí porque hablaba de la felicidad con, bueno, pues un poco en la línea de permitir la adversidad, entenderla y desde ahí manejarla, ¿no? Y queda esta gran pregunta, que no sé si tenemos tiempo ahora, creo que quedan 7 minutillos, que iría en esta línea, en cuanto a cómo prevenir, si se puede prevenir, porque la línea que estamos comentando creo que no es tanto una prevención, ¿no? Sino más un acompañamiento a la somatización. Más ahora, en este periodo en que no sé vosotros, vosotras, pero yo estoy acompañando a bastantes personas que empiezan a somatizar a raíz del COVID. A mí un poco lo que me surgiría es decir que, bueno, es que me venían ahí varias ideas a la cabeza. La primera es que, ¿cómo prevenir la somatización? Pues para mí es la misma pregunta que cómo cuidamos de nosotros, ¿no? De nosotras. Y digo de nosotras, no digo de, o sea, de nuestra salud, porque entonces se va a entender como nuestra salud física, ¿no? Sino cómo nos estamos cuidando en nuestra vida. Y es que a veces ese cuidarse, o sea, hay veces que se ve, por ejemplo, con los pacientes, ¿no? O vamos, pues yo lo he vivido la verdad que personalmente, que estoy teniendo algún tipo de problema, somatización, y tomo una determinada decisión en mi vida que es para mí, para mi bien, que me cuesta tomar, ¿no? Pero que la he pensado y tal, y de repente eso desaparece, ¿no? Entonces, o sea, el cuidarnos en ese sentido holístico, pues es pues bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Si estoy siendo feliz, ¿no? Si estoy yendo en la dirección que quiero, y luego, pues si estoy cuidando de mi cuerpo, si me estoy mimando, ¿no? En ese sentido, y por supuesto, pues si emocionalmente estoy bien, me estoy tratando bien, estoy desarrollándome, ¿no? Como en ese plano psicológico. Y yo creo que eso es esa prevención, ¿no? Y luego me surgía también un poco pues que al hilo de esto, ¿no? Que aparece en la sanidad, un poco se ha hablado últimamente bastante del movimiento como de humanización, de la sanidad y tal, ¿no? Y me acordaba de un psicólogo del hospital donde me formé, en el Gregorio Marañón, que él decía así como enfadado, ¿no? Decía, yo mientras haya habitaciones de 3 camas, no pienso hablar de humanización aquí, ¿no? O sea que es un poco como, pues a ver, es que es todo, ¿no? O sea, no podemos estar hablando de vamos a humanizar y que las cosas, pues eso, ¿no? En ese plano, por ejemplo, logístico no tenga ningún sentido, ¿no? En el plano emocional, pues que estés compartiendo habitación con otras 2 personas en un espacio súper reducido y estás enfermo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo un poco como volver a esa idea, ¿no? De lo holístico y de que si queremos hacer más humana también pues, nuestro trabajo, ¿no? Nuestro día a día, pues tenemos que tener en cuenta un poco todos esos aspectos. ¿O yo? Venga. Genial. Bueno, yo es que tengo aquí esta frase escrita que os la voy a... porque es que me ha gustado mucho, ¿vale? De Jung. En el cuerpo se incrustan los mensajes de nuestro mundo emocional, que me parece súper bonita. Qué La guay. comparto con vosotros. Y bueno, respecto a tu pregunta, Susana, ¿cómo abordamos el tema, ¿no? De somatizar, cómo prevenimos un poquito? Lo primero, el cuerpo es un aliado. El cuerpo no es un enemigo. Tener en cuenta un enfoque más biopsicosocial, no tan biomédico, ¿no? Que es lo que estamos hablando, de tener en cuenta otros aspectos. Y bueno, normalizar y validar lo que estamos sintiendo a través de nuestro cuerpo, ¿no? Está bien, incluso cuando vamos a ver al médico también, ¿no? Pues que el médico, pues que entienda, que normalice, no pasa nada, esto no tiene una base física, pero bueno, vamos a entenderte, qué te pasa, etcétera, ¿no? Ponerle palabra a la emoción, como tú mencionabas, Susana, tengo aquí escrito, ¿vale? Es súper importante, ¿no? Es el primer paso para entender qué nos está diciendo nuestro cuerpo. Escucharlo, es el estómago, es la garganta, es la espalda, cómo me hace sentir, qué color tiene, ¿no? Yéndonos un poco al focusing, de cuánto tiempo lleva ahí. Y sobre todo yo diría permiso para sentir. ¿Por qué vamos? Un poco, y me incluyo aquí, ¿vale? ¿Por qué vamos por la vida negándonos el permiso para sentir?
Mm. Genial. Bueno, yo solo agradecer el rato que he pasado con vosotras y contigo, Carlos, y también a todas las personas que están ahí, que nos siguen, que os animo a todos a escribirnos, a decirnos lo que pensáis, lo que sentís, las dudas que tengáis, porque de ahí creamos mucho de los programas o de los contenidos y nos encanta leeros. Y sobre el tema de somatizaciones me remito a lo que acaban de decir Carlos e Inés, ¿no? En ese sentido, el tema del autocuidado de una manera amplia, que no porque me duele algo físico, el cuidarme en ese sentido solo tenga que ser físico, ¿no? Sino poder incluir esa visión más global porque está relacionada. Pues muchas gracias también y nada, que me he sentido muy cómodo aquí en esta invitación y nada, y abierto a que se pueda repetir más Qué bien. adelante. Te tomamos la Muchas palabra. gracias, Y lo Carlos. anotamos, ¿eh? El Claro. cuerpo lleva la cuenta y la mente también. Nosotros tres también. Ahí lo dejo. Vamos a cuenta. Un placer, compis. Pues nos vemos si queréis en unas semanitas y no nos vemos antes por Madrid, que estamos los 4 por aquí, por el centro. Perfecto. Muy bien. Estamos en contacto. Besito. Amaros mucho, Un cuidados. grande. Chao. Chao. Chao.